Buenas tardes, buenos días o buenas noches, amigos de su podcast Parte Médico. Bienvenidos, un placer estar de nuevo con ustedes. Nosotros transmitiendo desde Caracas, Venezuela, a través de los estudios de Unión Radio y con temas de interés general, como siempre traemos semanalmente para ustedes. Recordándole nuestros anuncios habituales, nuestras señas, @mundourweb, Julio Castro M. Nos pueden seguir en Instagram, en X o lo que era anteriormente Twitter o TikTok, cualquiera de las plataformas, y recordarles que nuestro podcast sale a través de la matriz de YouTube, pero también nos pueden ubicar en las plataformas de streaming como Apple Music. Solamente en el buscador colocan Parte Médico y ahí les sale cada uno de los programas. Bueno, amigo, aprovechando los días navideños, y este es un tema que se presta para toda la temporada de vacaciones de Navidad, vamos a traer un tema importante que no solamente se aplica para el tema de Navidad. Quiero que los consejos de hoy se extrapolen a cualquier momento del año. Vamos a hablar hoy de quemaduras, muy relacionado con las quemaduras que producen esta fiesta, fundamentalmente las quemaduras producidas por los fuegos artificiales, y para ello tenemos una invitada ya reiterada en nuestro programa, la doctora Valentina Valle. Valentina es médico dermatólogo, actualmente es médico, es profesora del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, la Facultad de Medicina. Trabaja en la consulta de infectología general, en la cual compartimos ahí los lunes y miércoles en la mañana, que ese espacio está abierto para ustedes para consultas presenciales. Y además Valentina trabaja en la Policlínica Leopoldo Guerrero, del cual es parte activa y miembro de la Sociedad Médica. Gracias, Valentina, por estar con nosotros. Un placer que estés de nuevo con estos temas del mundo dermatológico. Gracias, doctor. Gracias por la invitación nuevamente. Mira, Valen, lo primero, no hay que explicar la definición de una quemadura a la gente, porque todo el mundo sabe teleológicamente que es una quemadura, pero sí sería interesante, ustedes los dermatólogos que están muy relacionados con la parte histopatológica, cuáles son los daños que produce el calor o la energía en las diferentes capas de la piel, para que la gente entienda un poco cómo se produce el proceso de la quemadura. Sí, bueno, lo primero que hay que entender es que la quemadura puede afectar, acuérdate que la piel es un sándwich, ¿ok? Tiene diferentes capas, y en la medida que la quemadura es más intensa, es más profunda en sus capas, y esto produce un daño mucho más severo, ¿ok? El primer daño que produce obviamente es una deshidratación inmediata que produce una muerte celular, y posteriormente una extravasación del líquido hacia el espacio extracelular. Y bueno, depende de la intensidad, son los cuidados que uno debe recurrir inmediatamente al momento del accidente o del contacto con el agente que está caliente. La primera pregunta es que quizás el primer elemento que observa la persona cuando produce una quemadura es la aparición de la ampolla. Y un poco la primera pregunta es, ¿por qué se produce una ampolla cuando se produce una quemadura? Porque la ampolla te orienta hasta qué capa llegó la afectación o el man de calor, pues la radiación de calor, ¿ok? Y eso es lo que produce la deshidratación celular y la extravasación del líquido al espacio extracelular. Recuerda que no siempre es así, o sea, por eso uno lo clasifica en grados, ¿ok? El primer grado solo hay un eritema en el epidermis, el segundo grado puede haber ampollas, y en el tercer grado sí hay una desplazación, una decapitación completa de la piel. ¿Qué elementos la gente puede observar para verificar que es una quemadura profunda? Por ejemplo, ¿cómo diferencia una quemadura de segundo o tercer grado en la casa? Yo sé que no es fácil, pero ¿qué elementos puede ver una persona cuando se produce la quemadura para, ok, mira, esto es una quemadura que ya es más importante que una quemadura simple y debo acudir al médico? Claro, en la quemadura simple la piel permanece intacta, o sea, no hay discontinuidad de la piel. Y aunque pudiera haber ampolla a los días posteriores, no requiere un tratamiento médico de emergencia, más allá que los cuidados que vamos a hablar ahorita más adelante. Pero en la quemadura compleja, sí, la aparición de la ampolla es casi inmediata o puede inclusive haber discontinuidad de la piel como tal, de la epidermis. Okay. Es común que, por ejemplo, la gente vea estructuras profundas, como por ejemplo la grasa que hay por debajo de la dermis, o No, que vea no, claro que tendones o no, eso músculos. ya te habla, o sea, cuando yo digo discontinuidad de la piel me refiero a eso, que se expone la grasa o tejido celular subcutáneo
o hay un sangrado inclusive pronunciado. ¿Cómo es la expresión del dolor en función de los diferentes tipos de quemadura? Porque la gente a veces piensa que un equivalente del dolor es el equivalente de la severidad y en algunos momentos puede comportarse como un elemento paradójico. Claro, porque cuando la quemadura es muy profunda tienes una pérdida de sensibilidad completa del área. Pero bueno, sí, sí obviamente las quemaduras superficiales dejan esa hipersensibilidad inicial que te pueden alarmar mucho, pero que en el tiempo, o sea, con los cuidados básicos se logra controlar. En cambio, las quemaduras más profundas, el dolor persiste en el tiempo y, bueno, se le asocian, o sea, la aparición o los cambios en la piel continúan durante el transcurso del proceso de quemadura. Fíjate, ¿qué tan importante es la identificación para la persona que tiene la quemadura de cuál es el agente que produjo la quemadura? Habitualmente las quemaduras que vemos es, por ejemplo, quemaduras por aceite cuando la gente está cocinando, quemaduras por agua, por ejemplo, cuando están calentando agua de una quemadura con agua un calentador, o las quemaduras por pólvora, porque cae la pólvora directamente sobre la piel y qué importancia eso puede tener para efectos de que la gente sepa cuán grave o cuán menos grave es. No, bueno, la clave en una quemadura es entender que lo primero que debes hacer es retirarte del agente que te está produciendo el calor, ¿ok? Ya sea fuego, agua caliente o como tú los nombraste ahora. Y la mejor manera de retirarlo es con agua, no necesariamente muy, muy fría, sino agua entre fría y tibia que corra, ¿ok? Y por un largo periodo de tiempo, colocar el miembro o la parte que estuvo expuesta al calor en un chorro de agua continuo durante un largo periodo de tiempo. Ese tiempo vendrá determinado. La principal manera de saber que se controló o se eliminó el agente es que mejoraron los síntomas de dolor. Ok, y por ejemplo, vamos a una cosa que habitualmente, ¿cuál sería tu recomendación para el cuidado inicial de esa lesión producida por quemadura? Porque la gente se pone borra de café, se pone pasta de dientes, se pone, tritura unas matas ahí del jardín y se las pone. Entonces un poco, en Venezuela eso es súper común, en América Latina. ¿Cuál sería tu recomendación en cuanto a si hay algunos productos o hay alguna sustancia que pudiera utilizar como primeros auxilios en la casa cualquier mamá o con un niño que se quemó? Sí, esta recomendación incluye las dos, que sí y que no. Que sí, debes colocar el miembro o la parte del cuerpo expuesta a la quemadura en abundante agua hasta que calme el dolor lo más posible. Después de eso, secar suavemente. Y yo recomiendo las cremas con sulfaniacida de plata. Me parece que es el agente químico ideal para el control de una quemadura, ya que no solo protege de infecciones, que es una de las primeras complicaciones que se puede tener, sino que además ayuda a este proceso de enfriamiento y restauración de la piel posterior a una quemadura. También hay quienes recomiendan el uso de vaselina o neosporin en ungüento, que bueno, que también si es lo que está a disposición, es lo ideal. Y por supuesto que no recomiendo, por ejemplo, cosas como colocar hielo directo, colocar pasta de diente, café, bueno, aloe vera, cualquiera de estos tipos de sustancias en un manejo inicial no es lo correcto. Después debemos de tener cuidado con la piel y tratar de mantener su integridad en la medida de lo posible. Con esto me refiero a que si la quemadura persiste, o sea, todavía se logra ver una epidermis un poco eritematosa, está bien cubrirlo con una abundante capa de crema, como ya les dije, la sulfaniacida de plata, y encima se puede colocar un vendaje especial, que es un vendaje para quemados, que es como una gasa abierta que nos permite airear la zona y mantener esta epidermis intacta. Luego, si existe o aparece una ampolla o la exposición del tejido subcutáneo es mayor, entonces sí, lo recomendable, lo mejor es usar una gasa parafinada y en este caso sí acudir a un médico para mantener la herida lo más adecuado posible. Si sencillamente apareció una ampolla como 1 o 2 días después o al rato, lo ideal es mantener esta ampolla, no debridarla, no decapitarla, no quitarla, ni pincharla tampoco, sencillamente con mucha crema y el vendaje no apretado, mantener esa ampolla allí porque es una ampolla estéril, que es producto de la fisiopatología de la quemadura, que poco a poco va a ayudar a que mientras ella permanezca estéril, va a ayudar a regenerar la piel con más prontitud. Fíjate, ya una vez que pasó esa primera fase, digamos, esas primeras horas posterior a la quemadura, ¿qué cosas le dirías tú a las personas de que tienen que estar pendientes?
quizás 3 o 4 o 5 días, cuáles son las complicaciones un poco más tardías de la quemadura y qué signos deben estar como pendientes que les implicaría al médico, porque a lo mejor tuvo una quemada relativamente pequeña en tamaño, es superficial en profundidad, pero al cuarto día el paciente empieza a tener dolor de nuevo, extrema, empieza a tener secreción o empieza a tener rojo en la piel o empieza a ponerse la úlcera negra, por ejemplo, que es uno de los síntomas típicos. Sí, claro. La primera complicación es la infección. ¿Ok? Por eso es que es muy importante el manejo inicial porque es la manera de evitar la infección. Realmente, en teoría, una quemadura no debe infectarse. Se infecta es posterior o por algún manejo inadecuado, porque el calor destruyó inclusive bacterias. Entonces, no debería infectarse excepto que no hubiera un manejo adecuado. Posteriormente, el cuidado a veces requiere, si la infección es lo suficientemente significativa, el uso de antibióticos orales. Y en algunos casos, cuando ya el tejido necrótico o existe exposición de tejido celular subcutáneo, debe ser evaluado por un dermatólogo porque el momento ideal para decapitar estas ampollas o estimular la granulación del nuevo tejido debe ser manejado por un dermatólogo, porque en verdad que hay que tener como una buena vista clínica en qué momento es necesario colocar lo que se llaman las gasas parafinadas para restituir la piel, para estimular el tejido de granulación. Y recuerda que las consecuencias a largo plazo son mucho mayores, porque el riesgo de carcinoma en los bordes de quemadura o en las cicatrices posterior a quemaduras aumenta entre un 60 y un 80%. Entonces es muy importante, una quemadura no solo se maneja, como dices tú, inmediato, sino también inclusive a muy largo plazo. Fíjate, ¿qué elementos en términos de la extensión de la quemadura o de la zona de la quemadura le sugerirías tú a las personas que independientemente de la profundidad es algo del que tienen que acudir al médico inmediatamente? O sea, voy a decir una, Claro. me quemé el ojo, por ejemplo, me cayó aceite en el ojo y eso no lo puedes manejar en la casa, obviamente, pero además de esa, que es bastante obvia, quizás algunas claves del tema de las ubicaciones, que la gente dice, mira. La superficie corporal, Okay. la cantidad de superficie corporal que fue afectada. Cuando una superficie corporal está afectada más de un 30, un 40%, el paciente debe acudir inmediatamente a la emergencia, porque además del manejo de la quemadura y del manejo del dolor, del manejo de las infecciones, como ya hemos hablado, se debe incluir el manejo de la reposición de líquidos endovenosos, orales, si el paciente lo amerita. Por supuesto, todo lo que está relacionado a orificios, ¿sabes? Tanto bucales, perinasales, oídos, zonas íntimas, son zonas o zonas de pliegue, eso aumenta mucho más el riesgo de profundidad de la quemadura. Por ejemplo, ¿hay alguna sugerencia que pudieran tener los pacientes para evitar que la quemadura o disminuir el riesgo estético de la quemadura posterior? Y por ejemplo, ¿qué debe evitar la persona después que se quema para que la cicatriz que quede de la quemadura sea menos hiperpigmentada o menos visible? ¿O qué cosas no debe hacer para evitar que esa lesión, digamos, perdure para toda la vida de una forma importante en los aspectos estéticos? Bueno, fíjate, lo primero es evitar la infección en su etapa inicial. Pues obviamente una quemadura que se infecta es una quemadura que cicatriza más torpidamente. Después yo mantengo el sulfoniacida de plata hasta que hay una restitución completa de la epidermis y después lo puedes cambiar por cualquier crema que tenga óxido de zinc. El óxido de zinc te ayuda, además de restituir y de continuar el proceso de cicatrización, te evita la exposición solar, funciona como un protector solar. Puedes usar también protectores solares que tengan óxido de zinc. Y debes evitar la exposición al sol, ya sea mediante medios físicos o mediante medios químicos, como les dije ya con el protector solar, por lo menos un mes o más, de acuerdo a la profundidad de la quemadura. Como ya te dije, lo más importante de una quemadura a largo plazo es que aumenta significativamente el riesgo de carcinoma espinocelular, más que todo en los bordes de la quemadura. Eso es muy importante. El paciente después con una quemadura siempre debe estar alerta y chequeando cualquier tipo de engrosamiento, cambio de color o enrojecimiento de los bordes posterior a una quemadura. Debe ser evaluado por un dermatólogo a priori. Buenísimo, sobre todo ese dato, no, digamos, no lo tenía yo en mi mente, el tema del riesgo, y es interesantísimo porque
porque bueno, creo que es algo de lo que le podemos aportar un poco a los pacientes. ¿Cuánto la gente es normal? Otra de las cosas que nos consultan es frecuente es, la paciente se quemó el lunes y ellas creen que el viernes puede ir para la playa, vida normal, y no tienen idea de cuánto es el proceso de cicatrización de una quemadura quizás de segundo o tercer grado. Explícale a la gente más o menos cómo es ese proceso en términos de la reparación del tejido de la piel. Fíjate, es un proceso, vamos a empezar al revés. El de primer grado es un mes de protección solar, ya sea pues, mediante medios químicos como el protector solar o medios físicos cubriéndola. Puede ser inclusive hasta con una curita, un tape adhesivo o una ropa, depende del área donde esté ubicada la herida. Ahora, si es una quemadura de segundo o tercer grado, el uso de la crema o del protector solar y de la protección puede llegar hasta 3 meses, ¿ok? Es fundamental porque esa piel no, o sea, hasta que no esté completamente formado nuevamente el epitelio y restaurado todo, queda muy sensible a la exposición de temperaturas como el calor por el sol, pues. Y a los rayos también, pues. Y nuevamente esto hace o fomenta nuevamente el riesgo de cáncer de piel. Entonces, no es solo por la parte estética, sino porque es una piel que está desprovista de sus mecanismos habituales para protegerse del cáncer de piel o de las radiaciones por el sol. Entonces, por eso es que la debes de proteger más allá de lo estético, que obviamente es importante, es por el tema oncogénico. Fíjate, yo creo que siempre tratamos de darle consejos preventivos a la gente y lamentablemente en épocas navideñas aumentan el número de consultas por las quemaduras producidas por los fuegos artificiales. Yo soy de los que piensa que no debería haber fuegos artificiales en Navidad, deberíamos buscar otra forma de celebración, pero si tú tienes algún comentario o alguna sugerencia especial en relación a las quemaduras producidas por fuegos artificiales. Sí, la verdad que tuve contactos con muchos, la verdad me tocó, no sé, por un tema de calendario, hice guardias bastantes 31 de diciembre. Y es impresionante cómo llegan las emergencias, yo estaba trabajando en el Pérez Carreño para ese momento, cómo llega la gente con las manos desflageladas completamente por los fuegos artificiales. Yo creo que más allá de una regulación gubernamental, debe incluirse una experiencia, una pericia del que los maneja, ¿ok? Eso es lo más importante de entrada, no dejar que niños o personas inexpertas ni ponerse creativo a la hora del uso de los fuegos artificiales es un punto importante, porque realmente, o sea, perder un dedo o una mano son cosas que son irreparables. Después, lo primero que debes hacer es lavar con agua corriente. Eso es lo fundamental, porque ya sabes, o sea, a veces cuando es pólvora sí quedan restos de pólvoras que deben ser retirados, pero el uso de café o inclusive sustancias a veces que la gente usa como vinagre, contrarresta o aumenta el riesgo químico, la reacción química que se está produciendo en el lecho que quedó descubierto y eso empeora la situación. Entonces, la indicación es agua corriente, un calmante para el dolor y si esta situación se controla en el momento, se controla el dolor o se controla el ardor que se produzca, pues bueno, que lo manejamos en casa con sulfaniacida de plata, pero si no, acudir a un médico. También tuve la oportunidad de ver, aunque no es mi área, si se desprende algún miembro, algún dedo o algo así con el manejo de estos artefactos, a lo mejor a veces es prudente llevarlo inmediatamente a una emergencia y llevar el miembro si se consigue para ver si se puede rescatar de alguna manera, pues. Sí, el año pasado con Milagros Sosa, una cirujana de mano, hablamos de trauma en manos en Navidades precisamente. Y recuerdo que hablamos que se producen una combinación de eventos relacionados con las quemaduras y las fracturas en las manos, producto de los fuegos artificiales, que son particularmente peligrosos, porque no solamente tienes una fractura o una lesión de tejidos profundos como cartílagos, tendones que te afectan la movilidad de la mano que puede durar para toda la vida, sino la complejidad de una quemadura con exposición de tendones o exposición ósea es particularmente compleja y a veces requiere procedimientos quirúrgicos repetidos durante muchísimo tiempo con una alteración de la vitalidad de las personas, sobre todo de su mano hábil, que puede afectar mucho su calidad de vida y eso es un elemento central. Así es que nuestro mensaje siempre es de prevención. Otra cosa importante, doctor, es
el manejo, o sea, acuérdense que uno ve la quemadura y ve la zona afectada, pero hay una onda de radiación que va más allá de los límites visuales o inclusive de los límites de dolor, ¿ok? Recuerda que para que cicatrice la piel tiene que haber piel sana alrededor. Entonces siempre que uno se aplica la crema o se aplica el agua o se aplica el vendaje, tienes que cubrir más allá de lo que tú estás viendo o estás sintiendo para garantizar que estás cubriendo esta radiación que se hizo posterior a la quemadura y que estás dejando la piel sana lo más indemne posible, que es la que va a empezar a regenerar el tejido nuevo. Eso me imagino que en el manejo de heridas, traumatismos por fuego, es muchísimo mayor la complejidad, porque la cicatriz no es lo mismo cuando te cortas con un vidrio, en donde los bordes de la cicatrización están indemnes, a donde además están quemados. Entonces tu margen de acción tiene que ir más allá del borde de la cicatriz. Gracias, Valen. Creo que hemos ido por los conceptos generales de este manejo de quemaduras. La idea de nuestro podcast es que la gente tenga insumos en la casa de una primera aproximación. No pretende este podcast suplantar el juicio médico de especialistas en particular, más en una situación complicada como la quemadura, pero sí darle elementos a la gente de que cuando nos oigan ya tengan claro qué hacer y qué no hacer en esos primeros momentos, en esos primeros minutos y posteriormente consultar al especialista. Gracias, Valentina. Feliz Y Navidad, feliz en año. una cocina tiene que haber sulfaniacida de plata, lo voy a nombrar comercialmente, es el protosulfil, me parece que es fundamental. Y después el óxido de zinc, que bueno, se conoce, existen varias cremas en el mercado de las que se usan para pañalitis, sobre todo, por lo menos al 10%, es muy buena opción para el cuidado posterior de las quemaduras. Buenísimo, ya tienen ahí recomendaciones de fin de año y de Navidad para tener en el botiquín de primeros auxilios casero de toda mamá venezolana. Gracias, Valentina. Feliz año, feliz Navidad para los tuyos y siempre invitada para tu podcast. Gracias, doctor. Gracias por la invitación. Bueno, amigos, esperamos que estos consejos de Navidad y fin de año les sean útiles y no nos queda sino esperarlos la próxima semana, siempre manteniéndose sanos y aprovechen para usar estos consejos para hacer unas navidades más seguras, mucho más sanas y compartiendo con los suyos. Se les quiere, hasta luego.